en Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, gracias una vez más. Un placer, también lo es, recibir a Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Rafa. Hemos visto en estos días y en este final de semana cómo los sectores más afectados por la pandemia pues reclaman ayudas y lo han hecho de forma incluso recurriendo a los tribunales, pero en cualquier caso el Gobierno hablaba este miércoles a través del presidente Pedro Sánchez de que iban a dar 11.000 millones en ayudas y Nadia Calviño lo que ha hecho en ese deseo de ir concretando, que tanto se ha reclamado por distintos agentes, pues que está analizando con el Banco de España y con el sector financiero tanto la viabilidad de empresas turísticas como de hostelería para poder conceder esas ayudas directas de 11.000 millones de euros. Ángel, se ha acusado de poca concreción en estas ayudas. Ese sería el primer paso, ¿no? Ver quién la puede recibir para agilizarlo, ¿no? Bueno, no sé, como ya cada día tengo más canas, no sé si os acordáis cuando Zapatero prometió los 400 euros, que Solbes salió al día siguiente diciendo que no sabía nada. Pues yo creo que estamos ante una situación bastante parecida. Ayer Pedro Sánchez quiso hacer una noticia positiva, quiso decir algo bueno con lo que acaparar los titulares, algo que sabemos que hace perfectamente, y claro, a la pobre Nadia Calviño pues salía a decir que está viendo las medidas, que espera presentar el plan en marzo, y hay una de las cosas que a mí más me ha inquietado, y es que he escuchado las palabras de Nadia Calviño, he visto también la prensa en torno a estas ayudas, que me parecen imprescindibles y muy necesarias, pero en todo momento ha evitado la palabra ayudas directas. Ha hablado que hay que evitar el sobreendeudamiento, ha hablado de que tenemos que analizar, tenemos que ver. O sea, yo, por desgracia y para desgracia de todos los autónomos y pymes de este país, creo que es un brindis al sol que ha hecho el señor Sánchez para copar los medios y que los medios se centraran en esa noticia y no en otras de las que habló ayer. Y estamos ante una ayuda que ojalá por el bien de todos los españoles se diseñe bien y llegue a todos los sectores que tiene que llegar y a todos los autónomos y pymes que tiene que llegar. Pero de momento creo que hay más humo que medidas en esta elección. ¿A ti qué te merece todo esto de lo que se ha venido hablando en esta semana, Carlos? Bueno, respecto a las ayudas directas, hay todavía mucha información que conocer porque es un anuncio bastante indefinido. Pero si tenemos en cuenta cuál es el impacto que se ha producido, que se está produciendo entre los autónomos, y vemos que hay aproximadamente 1 millón de autónomos que están afectados, que están en dificultades ahora mismo, estas ayudas directas, que deberían ser, de hecho, ayudas directas, pues esto va a suponer aproximadamente unos 11.000 euros por autónomos, y las pérdidas que los autónomos dicen que están sufriendo están alrededor de los 30.000 euros en términos medios, ¿no? Con lo cual, así a priori, solo con estas cifras ya parece que es una decisión, es una ayuda que se queda corta. Por lo tanto, siempre las ayudas son bienvenidas, por supuesto, en esas situaciones mucho más, pero claramente mientras no se defina y mientras no se tomen más iniciativas y no se continúe en esa línea, parece que de inicio esto puede resultar insuficiente. El caso es que esa situación, lo estamos viendo, es complicado, pero también sería complicado que se apostara, Ángel, como parece que viene hablándose desde el Gobierno, por quitas obligadas en firmas viables con problemas de solvencia, y cómo la banca rechaza, y no solo la banca, una decisión que le haría perder miles de millones. Bueno, es que esto, yo la verdad es que lo que he escuchado, creo que ha sido más bien un globo sonda y un aviso a navegantes de la banca de esas quitas, pero lo que he escuchado es que hablaban de que la banca perdería 5.500 millones de euros en un momento en el que la banca pues tampoco está en su mejor momento. Es cierto que el dinero sigue barato y de hecho cada vez más barato, pero personalmente, y esto te lo digo desde una administración pública en la cual yo también tengo competencias en este sentido, yo responsabilizar a la banca a hacer esas quitas, ¿por qué no lo hacemos de otra forma? ¿Por qué no hace la administración, que es la que recauda mes a mes, trimestre a trimestre de todos los autónomos los impuestos, no hace ese esfuerzo y es la que destina ese dinero a ayudas directas, como hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid? Creo que la banca, en este caso, no es la mala. En este caso creo que es la administración la que tiene que dar el paso adelante, como han hecho todas las administraciones de Europa, o casi todas,
dando ayudas directas a los autónomos y pymes. Pues no comparto que sea la banca la que tenga que hacer el sacrificio para que el señor Sánchez se ponga la medalla una vez más en los medios. Carlos, de hecho, incluso parece controvertido legalmente obligar a un negocio privado a que asuma una decisión de este tipo, ¿no? Es una cuestión entre dos empresas privadas. Sí, por supuesto, pero de todos modos el debate parece que está manejado de una manera un tanto ligera, porque solo el hecho de hablar de empresas viables e inviables en estos momentos es un poco precipitado, y abrir el debate sobre esto puede ser demasiado arriesgado, en el sentido de que en las empresas, para ver un poco su viabilidad y su futuro, hay que tener en cuenta la evolución de las ventas, su rentabilidad, su endeudamiento, y los bancos son los primeros en estar acostumbrados a gestionar este tipo de situaciones con las propias empresas. De hecho, si se aportan más garantías por parte del empresario, si se abona parte de la cantidad deudada, las empresas siguen teniendo apoyo financiero, con lo cual el concepto de quitas es un error, empezando además por el hecho de que ni Hacienda ni la Seguridad Social aplican quitas a sus deudas nunca en ningún tipo de concursos, en ningún tipo de negociaciones, con lo cual ahí ya se está gestando un desequilibrio. Por otra parte, también no tendría proporcionalidad el aplicar una medida como las quitas, ¿no? Porque sería introducir un riesgo moral entre empresas que por su cuenta están afrontando la crisis, pagando las deudas, y otras que, sujetas a créditos ICO, se verían beneficiados si se llegara a una decisión tan arbitraria como esta, ¿no? Y eso crearía un riesgo moral, y la probabilidad de que las empresas a futuro estuvieran miradas con mucho más detenimiento porque pudieran generarse situaciones de este tipo, y que incluso el ICO se viera también un poco abandonado en el apoyo de otras instituciones, y sobre todo instituciones financieras, cuando quisiera poner en marcha este tipo de planes, ¿no? Hay muchos recursos que tiene también la Administración a su disposición para poder ayudar a las empresas, ¿no? Conversión de deuda en capital, otros instrumentos que fortalecen los recursos propios de las propias compañías. Incluso el Fondo de Recuperación y Resiliencia puede contribuir también, porque la Unión Europea permite la conversión de deuda garantizada en subvenciones, y esto se puede ligar a los objetivos de digitalización y transición ecológica, claro, con los instrumentos de apoyo a las pymes, y así además se pueden combinar los dos grandes retos que hay ahora, ¿no? Que para las empresas, que es superar la solvencia inmediata, reforzarla, y superar esa situación de debilidad de solvencia en el caso de que lo hubiera, y sobre todo un crecimiento sostenido a largo plazo. Por lo tanto, hay soluciones, y desde luego las quitas no tienen ningún sentido, se mire como se mire y bajo el punto de vista que se quiera ver. Ángel, hay soluciones, lo dice Carlos, y tanto es así que las administraciones más cercanas, ¿no?, también intentan paliar estos efectos de la pandemia. El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto el plan Relanza. Cuéntanos. Sí, así es. Nosotros hemos incluido en nuestra partida presupuestaria, o sea, en dinero del Ayuntamiento de Madrid, una subvención directa, una ayuda directa a los autónomos que durante el año 2019 hayan tenido una caída en ingresos, durante el año 2020 hayan tenido una caída de ingresos del 50%, que lleven dados de alta desde el año 2019 y que al menos hayan facturado pues unos 15.000 euros en torno a ese 2019. Al final, creo que lo que debemos hacer las administraciones es en este momento dar el do de pecho y dar ayudas directas a todos nuestros autónomos y nuestras pymes. Y así lo entendemos desde el Ayuntamiento de Madrid, porque al final, además de esos 3.000 euros que queremos dar a los autónomos, y ya hemos reunido al Consejo de Autónomo de la Ciudad de Madrid para explicar a las diferentes asociaciones cuál iba a ser la ayuda y la forma de proceder, lo que tenemos que entender es que también hay que ir en las medidas que hemos ido tomando, como rebajar el IBI, rebajar el IAE, permitir a los hosteleros que tengan más terrazas, permitir ampliar las terrazas dentro de las bandas de aparcamiento. Yo creo que ahora es el momento en el que la administración tiene que entender que o se ayuda a las pymes, que al final son las que levantan este país, hablando así de claro, o si no las ayudamos puede que nos encontremos con unos daños tan grandes que no veamos a las pymes resurgir hasta dentro de un lustro. Y esto sería nefasto para la economía de la Ciudad de Madrid, desde luego, de la comunidad y de España. Por tanto, yo creo que el Gobierno debe fijarse en medidas que estamos aplicando desde el Ayuntamiento de Madrid para entender y que si no ayudamos a las pymes, a lo mejor no hay pymes a las que podamos recaudar impuestos dentro de 2 años.
En cualquier caso, más allá de las ayudas fundamentales para esta circunstancia sobrevenida tan importante y tan grave, hay que tratar cuestiones de fondo, Carlos. El ministro de Seguridad Social, Escrivá, quiere penalizar con una reducción del 16% de la pensión a quien adelante su jubilación 2 años. Las medidas de este tipo son poco populares, pero quizás son necesarias para poner algo de orden en ese sistema nuestro tan en el alero ahora mismo. Si vamos al fondo de la cuestión de las pensiones, el problema radica en un asunto, en una cuestión que ya se ha convertido, como se dice en términos de riesgos, un rinoceronte gris, ¿no? Es un problema que se debe venir desde hace tiempo, que va a impactar y sobre el que no se hace nada, como es el caso de las pensiones, que está completamente ligado a la evolución del empleo. O sea, realmente, con mayor empleo no tendríamos que afrontar este problema que se está planteando con las pensiones. Y en el caso de penalizar a personas que adelantaran su prejubilación, esto es como cargar sobre el trabajador todo el peso de un mercado laboral que es completamente disfuncional. Es decir, ahora mismo se está viendo en las compañías, principales compañías y en la propia economía y de todos los tamaños, que las personas que tienen más de 55 años y que están sujetas a un ERE o han tenido que abandonar el mercado laboral, les cuesta mucho trabajo volver a incorporarse. Estamos hablando de que el 43% de personas de mayores de 55 lleva más de 2 años sin poder encontrar empleo. Los mayores de 55 años en desempleo son el 15% del total del desempleo, ¿no? Es decir, que aquí se produce un efecto tijera. Por un lado, con más de 55 años, una persona aplicándole un ERE se puede ir a una situación de paro o de desempleo o de prejubilación, y al mismo tiempo se penaliza que después de 33 años, 34, 35, se le penaliza para que pueda cobrar esa prejubilación, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido. Tendría que solucionarse por incentivos a la contratación de personas de mayores de 55 años, porque por la vía de la penalización, y como digo, por este efecto que se produce tijera entre el no poder encontrar trabajo y no tener más remedio que aceptar una prejubilación, el penalizar este tipo de situaciones no se soluciona un problema fundamental, sino que se crea otro mayor. Sí. Yo creo que debería abordarse en los términos en que son más eficaces, que es generación de empleo, facilitar la incorporación al mercado laboral e incentivar esto para que no haya que prejubilarse anticipadamente. De hecho, Ángel, es que es lo que dice Carlos, no se elige muchas veces, y cuando recae en ti una medida de este tipo, pues intentas encontrar trabajo, y esta misma semana lo reconocían algunos interlocutores sociales que ven un currículum de más de 55 y va directamente a la basura. Entonces, al final, cargar la penalización en el trabajador parece poco justo. No, es que es tremendamente injusto. O sea, al final yo conozco a algunos parados de más de 55 años y todos me dicen exactamente lo mismo. Mira, Ángel, he hecho cursos, me he reconvertido, estoy intentando aprender todas las nuevas tecnologías y al final, solo porque tengo la edad que tengo, muchas empresas de recursos humanos, muchos directores de recursos humanos deciden que no tengo la edad idónea para el puesto desempeñado. Entonces, yo creo que estamos ante un problema muy serio, un problema que además afecta a, contábamos 1 millón y pico de personas casi en este sentido en España. No sé el número exacto, pero anda por ahí. Entonces, que afecta a muchísima gente que además quiere trabajar, porque claro que quiere trabajar, y encima lo que le haces es penalizarle. Entonces, a lo mejor lo que debería hacerse es todo ese dinero, fomentar la contratación de más de 55, pues con lo que hiciera falta, pero fomentar esa contratación, porque yo te aseguro, todas las personas de más de 55 que están buscando empleo, todas quieren trabajar, y ahí es donde debemos incidir, no en castigarles aún más. Si me perdonas, Rafa, claro. Yo y en este sentido quiero decir que esto es una situación de discriminación por edad. Y por lo tanto, totalmente de acuerdo. Tiene que tener un enfoque diferente del que se está prestando, que parece simplemente como un ajuste laboral tradicional. No, esto tiene un problema con un calado mucho más profundo, mucho más de divergencia social.
tiene que enfrentarse desde ese punto de vista. Debería atajarse en positivo, es cierto. Yo recuerdo cuando yo estaba incorporándome en el mercado laboral, hace muchos años ya, pues que, por ejemplo, para intentar evitar que hubiera tan pocos contratos indefinidos, pues había una bonificación para transformar contratos temporales en indefinidos. Habría que ir por esa línea, ¿no? La de lo positivo, no la de lo de penalización, porque al final es mucho más fácil que los empresarios entraran en esa dinámica, ¿no? Yo creo. O sea, no saldría perjudicado al trabajador. Exactamente, totalmente de acuerdo. De lo que se trata es de poder tener carreras profesionales largas, no cortas. Y ahora a lo que vamos es a que si se pone el límite en 55 años, todas las personas que tienen 50 o 45, de repente se ven que tienen el horizonte cerrado a partir de los 55. Es decir, que si además por su cuenta quisieran poner en marcha un plan de pensiones o un ahorro particular para esa segunda etapa de la vida después de los 65, tampoco queda capacidad para generar recursos. Sobre todo si tenemos en cuenta que hasta los 55 casi los ahorros que se tienen, los ingresos que se tienen son para pagar la hipoteca. Digamos que las secuencias vitales son hasta los 55 se paga la hipoteca, a partir de los 55 se genera un ahorro, que esto puede acumular fondos para la jubilación. Pero si se corta a los 55 años toda esa trayectoria, se genera un problema de desempleo y además un problema con las pensiones. Y no podemos olvidar tampoco, Ángel, el conocimiento senior que se pierde. O sea, una gente con unas experiencias y con unos bagajes que es un patrimonio, un capital humano que se está desperdiciando. Sí, bueno, tú ya sabes en ese sentido que yo desde Madrid Emprende, desde nuestra área del Ayuntamiento de Madrid, hemos creado programas específicos para esto, para emprendimiento senior, para personas de más de 55 años, perdón, de más de 45 para ser exactos, que tuvieran ideas de negocio, que quisieran emprender su negocio, pues darles las ayudas que necesitan a nivel, pues las que ofrecemos desde el Ayuntamiento, en las fases iniciales, despacho, networking y demás formaciones. Entonces, yo insisto, esto hay que tratarlo en positivo, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y lo que no se puede es expulsar del mercado a tanta población con tanta experiencia y con tanto por dar todavía. Así es. Nos queda muy poquito, apenas un minuto. Os quería preguntar de forma muy breve, Carlos, ¿hay riesgo de inflación en Estados Unidos, como se dice, o hay que tener tranquilidad como piden Powell y Yellen? Yo creo que hay que tener tranquilidad. No exagerar, digamos, la situación, ¿no? Si me permites, y muy brevemente, pero muy rápido. Lo que se está produciendo es un contraste muy grande entre las ayudas que está aportando Estados Unidos y los estímulos fiscales a la economía y Europa. Hay un desfase muy grande. Estamos hablando de 2,3 billones en el caso de Estados Unidos frente a 700.000 millones en el caso de Europa. Pues qué pena que tengamos tan poco dinero nosotros o que lo estemos afrontando así. En cualquier caso, con esa reflexión nos vamos a quedar. Carlos, Ángel, muchísimas gracias por vuestra aportación, por haber estado con nosotros. Pasad buena semana, cuidaos y hasta la próxima.